Hola, mi nombre es Joaquín y en la clase de hoy vamos a ver qué es un perceptrón. Esta es una de las componentes principales de las redes neuronales modernas y entender cómo funciona es de importancia para entender la inteligencia artificial en general como disciplina. Si buscamos qué es un perceptrón en Internet, eventualmente vamos a llegar a la definición de Wikipedia. Wikipedia dice que es un algoritmo de aprendizaje automático supervisado para implementar un modelo de clasificación binaria. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, primero que es un algoritmo, quiere decir que se puede implementar en cualquier lenguaje de programación que sea Turing completo, es decir, que pueda emular una máquina de Turing. Pero además quiere decir que es de aprendizaje automático supervisado. Y esto es muy importante porque no es cualquier método de aprendizaje automático. Que sea supervisado quiere decir que vamos a necesitar entrenarlo dándole ejemplos de las cosas que queremos que haga. Por ejemplo, si queremos entrenar para que detecte gatitos, un perceptrón no se puede entrenar para que detecte gatitos, pero es una red neuronal basada en perceptrones. Para que detecte gatitos, vamos a tener que decirle cuáles de las fotos que le estamos pasando como entrada tiene gatitos y cuáles no. ¿Sí? Es decir, que vamos a necesitar no solo las entradas para entrenar al perceptrón, sino además cómo debería comportarse el perceptrón en base a esas entradas. ¿Sí? Cuando hacemos referencia a las entradas, vamos a hablar de entradas o inputs en inglés o features, características, ¿sí? O incluso vector de características. Vamos a hacer referencia a las entradas como vectores, como arreglos de entradas. También se lo asocia con la variable independiente, el x, de una función. Y probablemente encuentren algún otro nombre. Mientras que cuando hablemos del conjunto de las salidas, el output, no la salida, puede ser la salida esperada o puede ser la predicción del modelo. Vamos a hablar de el output, si es del modelo, etiquetas, si son las salidas esperadas, dada una entrada, cuáles son las etiquetas, target, para decir cuál es el objetivo objetivo, para decir cuál es el objetivo del modelo, cuando estemos hablando del conjunto de datos de entrenamiento, ¿sí? En el conjunto de datos de entrenamiento no va a ser la salida del modelo, sino va a ser el target o la etiqueta esperada para una determinada entrada. Variable dependiente, el i en una función, ¿sí? Resulta que el perceptrón fue definido como en dos etapas, no es una cosa moderna. La primera definición del perceptrón se le atribuye a McCulloch y a Pitts, donde ellos definen más o menos cómo debería comportarse un perceptrón sin acuñar todavía el nombre de perceptrón en 1943, o sea, hace ya un tiempo. Si chusmean este paper, lo que van a encontrarse es con nada que se le parezca a un perceptrón moderno, salvo algunas funciones que si no entendemos de matemática parecen todas iguales, ¿no? Pero no hay un gráfico que podamos asociar con algo como lo que hoy encontramos cuando vemos un perceptrón en una búsqueda en internet, ¿no? Tal vez lo más parecido son estos diagramas, pero que tampoco representan exactamente lo que entendemos por un perceptrón moderno hoy. El término perceptrón, si no estoy equivocado, lo acuñó Rosenblatt en el 58, en su paper que se llama El perceptrón, un modelo probabilístico de almacenamiento y organización de información en el cerebro, donde tampoco hay
nada que se le parezca a un perceptrón moderno. También hay algunos gráficos que parecen dar cuenta de algo que se le parece a una neurona, pero el concepto de perceptrón todavía no está bien claro si uno pone a revisarse estos papers. Además que son papers de biología, no o de psicología en el caso de Rosenblatt. No son papers de informática, porque informática en el 58 era una cosa muy incipiente. Lo que entendemos hoy por perceptrón moderno, cuando buscan imágenes de un perceptrón, es algo más parecido a esto, ¿sí? Olvidé mencionar que, bueno, que la parte de la salida del perceptrón, en el caso del perceptrón moderno, implementa un modelo de clasificación binario. Quiere decir que el perceptrón o bien va a estar activo o no, y esa activación es binaria, o está activo o no. Y eso estaba definido en esos primeros papers. También haciendo referencia a cómo actúan las neuronas de verdad, ¿no? Las neuronas de verdad o están activas o inactivas, no están en ningún estado en el medio. Y hay una asociación en los papers, en particular en el de Rosenblatt, que después dio mucha discusión, que es, bueno, cómo hace un perceptrón para clasificar. Si está inactivo o inactivo, se puede asociar con una clasificación entre clases, donde podemos decir, bueno, las entradas, si el perceptrón está activo, pertenecen a una clase, y si está inactivo, pertenecen a otra clase, o no pertenecen a la primera, ¿no? Y esto habilita un montón de discusiones que se dieron después, en los años posteriores al paper de Rosenblatt, en el cual tratan de determinar, bueno, cuál es el poder de separación de clases de un perceptrón, o de redes ya de perceptrones donde unos perceptrones se conectan con otros. Que bueno, para algunos la discusión está saldada acerca de cuál es el poder de separación de clases de perceptrón, y para otros todavía no. ¿Cuáles son las partes de un perceptrón moderno? Y ahora ya viniendo a el gráfico este, ¿no? En el gráfico podemos identificar primero los inputs, ¿sí? En general vamos a denotar a los inputs como a las entradas como X, ¿sí? Y vamos a referirnos a X vector cuando hablemos de todos los inputs en general, o a X su índice, X sub 0, X sub 1, X sub n, cuando hablemos de una de las entradas del vector en particular, ¿sí? Las entradas están asociadas a una serie de pesos, y estos pesos son los que el mecanismo de aprendizaje del perceptrón va a modificar para que el perceptrón haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Estos son los pesos que se entrenan. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cantidad de parámetros de un modelo, en general en Machine Learning hablamos de, bueno, cuántos pesos pueden modificarse en ese modelo para que el modelo aprenda algo, ¿no? Para darles una idea de escala, o para... Sí, no para darles una idea de escala, sino para... A lo mejor es muy difícil imaginarse cuántos billones de algo son. Pero bueno, ChatGPT 3.5, estamos hablando de 175.000 millones de parámetros. Quiere decir que en un modelo de lenguaje moderno hay del orden de cientos de miles de millones de pesos que se pueden entrenar para que el modelo haga algo, ¿no?
Estos pesos están asociados, ya les decía, a las entradas de manera multiplicativa en principio. Ya vamos a ver por qué. Esto no es necesariamente así. Uno puede poner la función entre los pesos y las entradas que uno quiera, pero está asociado con la función de agregación. La función de agregación es una sumatoria y por eso se lo denota con este símbolo. De vuelta, no necesariamente hace falta que la función de agregación sea una suma, pero si yo tengo las entradas multiplicadas por los pesos y la agregación es la suma de todas esas multiplicaciones entre las entradas y los pesos, esto se puede modelar muy fácilmente como una multiplicación de matrices. Y eso tiene innumerables beneficios a la hora de hacer que el modelo y sobre todo el entrenamiento del modelo sea eficiente, ¿sí? Entonces, no necesariamente la función de agregación va a ser una sumatoria, no necesariamente la interacción entre las entradas y los pesos va a ser una multiplicación, pero si esto es así, se puede asociar estas operaciones con multiplicaciones de matrices y eso hace que las cosas sean muy eficientes. Entonces, por lo general, esto es así, ¿sí? Cuando hablemos de perceptrones, entonces vamos a tener que las entradas se multiplican por los pesos. Cada entrada va a tener asociado en principio un peso. Y después todos los resultados de multiplicar cada entrada por su peso van a estar sumadas, agregadas, ¿sí?, en la función de agregación, ¿sí? Luego hay una función de activación que en principio podría no estar, pero esta es la función de agregación, de activación que hace que el perceptrón se active o no. Esto es lo que hace el perceptrón binario. Si esto no está, en principio esto es una suma ponderada y nada más. Pero si está la función de activación, bueno, la función de activación hace que la suma ponderada tenga un límite. En general, 1 o menos 1 o 0 y 1. Entonces podemos decir que, bueno, si la función de activación pasa un determinado umbral, el perceptrón está activado y si no, no, ¿sí? Y bueno, lo de la salida es justamente una predicción del perceptrón, ¿sí? Una vez que las entradas se primero multiplican por los pesos, después se suman todas juntas, después se pasan por la función de activación, eventualmente lo que tenemos es una salida que es una predicción del modelo. Y lo que vamos a hacer es referirnos a esta salida como i-sombrero, ¿sí? I-hat, el i-caret, ¿sí? Tiene varios nombres en el simbolito este. Yo le digo i-sombrero o i-hat. Así que, bueno, eso. El output entonces va a ser una salida binaria en principio, o está activado o no está activado el perceptrón, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace para entrenar un perceptrón? Y acá es acá viene la parte interesante de toda esta clase. ¿Cómo hace un perceptrón para aprender algo? Y la mejor forma de entender eso para mí fue cuando reduje el perceptrón a el mínimo. Reducir el perceptrón al mínimo es sacarle la función de activación, no hace falta que esté, y tener una sola entrada. Cuando tenemos eso, lo que termina pasando es que tenemos una función que no es otra cosa que x0 por wc, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es reducir nuestro perceptrón a eso, a un perceptrón que tiene una única entrada, no tiene función de activación y dada esa entrada tiene un peso w asociado y hay una salida y nosotros queremos que esa función haga algo, ¿sí? Como no tiene función de activación, en principio la función puede devolver cualquier cosa, no 0 o 1, pero esto les va a dar una idea de cómo es que se actualizan los pesos
para que el perceptrón termine haciendo lo que uno quiere, ¿no? Entonces vamos a definir nuestra función perceptrón, ¿sí? La vamos a llamar f, ¿sí? Donde y sombrero entonces no es otra cosa que f de x, donde f en realidad va a ser una función que va a tener una sola entrada, en este caso x0, y además va a tener un w0, ¿sí? Si no tuviera el W no tendría nada que entrenar, ¿no? Pero bueno, teniendo el W0 me va a permitir modificar el comportamiento de la función para que haga lo que yo quiera. En principio, cuando uno inicializa un perceptrón, los pesos de acá se inicializan de una manera aleatoria, o casi aleatoria. Después vamos a ver bien cómo inicializar los pesos para... Pero bueno, en principio yo no sé qué son los pesos. Entonces, vamos a ver que para averiguar qué valor tienen, o cómo tengo que modificarlo, yo en realidad voy a tener que hacer una primera pasada para ver cómo de lejos estoy de mi objetivo. Ahora vamos con eso. Antes de eso quería mostrar que hay varias funciones de activación que son en general no lineales. ¿Qué quiere decir que sean no lineales? Bueno, que en realidad estas funciones de activación son funciones que no justamente son lineales, sino las gráficas no son una línea en un gráfico, sino que tienen una curva. Por eso a veces se las llama no linearities, ¿sí? No linealidades, porque lo que hacen es, de alguna manera, destruir la linealidad de la ecuación esta, ¿sí? Que en principio es lineal, ¿sí? Es una suma ponderada de vuelta de las entradas, donde no hay términos al cuadrado, por ejemplo, o no hay... esto es una línea o sí, un plano en todo caso, un hiperplano, si hay muchas entradas, pero en principio es una línea. Y lo que hace que el perceptrón pueda virtualmente implementar cualquier función es justamente esta no linealidad, o esto, ¿sí? Estas son dos de las más comunes. La ReLU es la Regularized Linear Unit, que es 0 para todos los valores anteriores a 0 y es lineal para todos los que son lineal igual a x, digamos, en todos los que son mayores que 0. Y esta de acá es la tangente hiperbólica, que bueno, también vamos a trabajar mucho con esta, que en principio tiene valores que van desde menos 1 hasta 1 y es una curva tipo una sigmoide que pasa por 0, 0. Hay una página que tiene muchos ejemplos de funciones de activación. A ver si era esta, sí, esta de acá, donde acá hay algunas de las funciones de activación más comunes, ¿sí? Por ejemplo, esta de acá es la ReLU, como yo les decía, vale 0 para todos los valores anteriores a 0 y vale x para los mayores a 0. Y acá están 2 y 2, ¿sí? Pero bueno, no es la única. La otra, también muy común, es la sigmoide, que va desde 0 a 1, ¿sí? Y vale un medio cuando x vale 0, ¿sí? Y después está la tangente hiperbólica, ¿sí? Que eso, vale 0 cuando x vale 0 y después va hasta menos 1 o hasta 1, ¿sí? Dependiendo de los valores son positivos o negativos, ¿no? Pero bueno, hay otras y es casi un campo de investigación en sí mismo esto de
las funciones de activación porque tienen que ver con cuando se satura una neurona, y elegir bien esto puede determinar que una red aprenda algo o no aprenda nada, ¿sí? Estas, si no me equivoco, son las neuronas de ChatGPT, las GELU, las que se usan en el paper de ChatGPT. Pero bueno, de vuelta, ¿no? Hay muchas y cada una tiene sus bemoles. Volvemos entonces a nuestra función, donde lo que queremos es tener una función que tenga un único parámetro y la queremos entrenar para algo. El ejercicio que les propongo es hacer que esta función nos devuelva de alguna manera el doble de la entrada, ¿sí? Entonces le vamos a dar un x0, lo vamos a multiplicar por un peso w, que en principio es aleatorio, no sabemos cuál es, y lo que tenemos que ver es cómo de lejos estamos del doble de la entrada, ¿sí? Es muy fácil calcular el doble de la entrada, pero para hacer un análogo con la tablita de hay gato o no hay gato en una imagen, acá lo que vamos a tener es como dato de entrada un número, 1, 2, 3, 5, 16,5, lo que quieran, y para cada uno de esos valores la etiqueta va a ser el doble de ese valor, ¿sí? Entonces vamos a tener para 5 que vale 10, para 4 que vale 8, para 2 que vale 4 y así, ¿sí? Entonces vamos a tener la entrada y el valor esperado de la función para ese valor, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a correr código Python para tratar de entender esto, cómo entrenar nuestra función para que nos devuelva el doble de nuestro perceptrón recortado, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener unos imports que estos imports son nada más que Matplotlib para dibujar algo y NumPy. Esto lo pueden hacer en cualquier notebook, casi cualquier notebook donde tengan instalada la dependencia de NumPy y Matplotlib. Y lo que vamos a empezar a hacer es definir nuestra función desde acá a Python. ¿Cómo pasamos desde esto a Python? Bueno, pasar desde esto a Python es definir x0, por ejemplo. Vamos a darle un valor. Además vamos a definir el w. Y lo vamos a inicializar en random, ¿sí? Una vez que lo inicializamos en random, nada, ya tenemos casi todo lo que necesitamos. Ahora lo que necesitamos es definir un isombrero que sea la multiplicación de x0 por w0, ¿sí? W mayúscula. Esto nos va a devolver un isombrero, ¿sí? En este caso es casi 4, ¿sí? Casi 4 que no es ni cerca de lo que tiene que dar, ¿no? Para 5 el valor de la función debería ser 10, ¿sí? ¿Y por qué da 4 y no 10? Y bueno, porque en realidad el W0 es cualquier cosa. Yo estoy pifiando acá porque en realidad estoy inicializando esto en un valor random cada vez. Lo que debería hacer es seedear, ponerle un seed a W para que valga siempre lo mismo, ¿no? Entonces vamos a usar esta función para setear un seed, ¿sí? Que lo que va a hacer es a partir de ahora va a devolver siempre el mismo valor, ¿no? El random, ¿sí?
Y bueno, el valor ahora de la función y hat es 1.87, que de vuelta tampoco es ni cerca de 10, que es el valor que debería dar para x igual a 5. ¿Sí? Para x igual a 5 debería dar 10, porque queremos que la función devuelva el doble de x. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos ahora para llevar al peso a que valga lo que nosotros queremos, para que cada vez que multipliquemos x0 por w0 nos devuelva el doble de x0? Y eso se logra haciendo, calculando de alguna manera cómo de lejos estoy. Una vez que calculé el x0 por w0, bueno, cómo de lejos estoy ahora del valor de la función que yo espero. Intuitivamente uno podría decir, bueno, podemos restar eso que yo espero el valor 10 del valor que obtuve de ejecutar la función. Eso en matemáticas sería como, de alguna manera, restar el i que yo espero menos el i sombrero, el i resultado, la predicción, el resultado de ejecutar la entrada con el perceptrón, ¿no? Pero en la práctica, esta forma de calcular cómo de lejos estoy de mi objetivo depende del problema, y como depende del problema puede ser todo lo complicada que uno quiera, ¿sí? En principio, esta forma de esta función que se calcula para determinar cómo de lejos estoy de mi objetivo se llama función de pérdida, ¿sí? Se llama así en la jerga, función de pérdida o loss function o loss simplemente. Y nosotros le vamos a llamar L en el notebook, ¿sí? Le vamos a decir L mayúscula, indicando que esto que va a decirnos de alguna manera cómo de lejos estoy de mi objetivo. Fíjense que yo podría hacer directamente i menos i sombrero, ¿sí? Y esto, a ver qué dice mal. No definí i. Acá arriba yo tengo que definir cuál es el objetivo. El objetivo es para este x0, el objetivo real es 10, ¿no? Y ahora sí, i menos i hat me da 8 y pico, quiere decir que estoy re lejos del valor que tengo que esperar. Idealmente, la función objetivo, el L, perdón, la función de pérdida, el L, debería ser 0 cuando yo estoy, o cercano a 0 cuando yo estoy muy cerca del valor que yo espero para la función, ¿sí? Y en este caso es fácil ver que, bueno, cuando los dos son iguales, quiere decir que el i objetivo y el i que me devuelve el perceptrón, comillas perceptrón, me va a devolver un valor muy cercano, porque ahí va a ser la resta casi 0, ¿sí? El problema de calcularlo así es que bueno, hay varios problemas. El primer problema es que si lo calculo así, esto puede dar positivo o negativo, ¿sí? Entonces, si da positivo o negativo, por ahí es difícil de minimizar. Puede ser infinitamente negativo y bueno, no hay forma de llegar al fondo de los negativos, ¿no?
Entonces lo que necesitamos es que este número sea en principio un número positivo siempre. Lo otro que necesitamos es que esto sea un número solo. Y si yo lo calculo así, voy a tener un L para cuando x0 es 5. Un L para cuando x0 es 4. Un L para cuando x0 es 3. Y así un L para cada uno de los x posibles de mi universo, y no me sirve eso. Entonces lo que terminamos haciendo es usando una función que se llama mean square error, el error cuadrático medio. Se acuerdan de sus clases de álgebra y análisis. Yo voy a copiar acá un par de ejemplitos que quería mostrarles para ilustrar esto, ¿sí? Donde yo acá tengo, bueno, un x0 donde el valor es 4 para ese x0. El valor esperado para el x0 cuando vale 4 es 8, el doble de 4. Acá calculo cuánto es x0 por w0, sin haber modificado w todavía. Después imprimo cuánto vale y sombrero, y imprimo cuánto vale L, la función de pérdida para ese valor. Y después hago lo mismo, pero para x0 igual a 2. ¿Sí? Cuando x0 es 2 y es 4, y de vuelta hago lo mismo. Entonces acá se ve que, bueno, tengo un L distinto para cada valor de x. ¿Cómo hago eso? Para meterlo todo en un único número, ¿sí? Quiero ver si no me olvidé de nada. Primero, el segundo, el tercer problema. Nada, eso que les decía de que en realidad usamos el error cuadrático medio. Y el error cuadrático medio nos ayuda a definir eso en principio. Yo voy a tener un único número, el error cuadrático medio va a ser siempre positivo, y me va a permitir medir todas las entradas a la vez. Voy a tener un L para cada entrada, sino voy a tener un L general para un conjunto de entradas, ¿sí? Y esto está asociado a cómo después se entrenan los perceptrones o las redes neuronales en general, donde yo paso un batch de entradas, mando muchas entradas a la vez, con muchas salidas esperadas a la vez, y lo que más es devolverme de alguna manera un valor. Yo tengo que calcular un valor solo que me dice cómo de lejos estoy, no para cada entrada individualmente, sino para todas las entradas a la vez, respecto a todos los objetivos a la vez, ¿sí? El error cuadrático medio, si se acuerdan de sus clases de cálculo, lo pueden definir de la siguiente manera. Pueden hacer i menos i hat menos, perdón, todo esto al cuadrado. Fíjense que esto da siempre positivo, porque es el cuadrado de algo. Entonces si esto da negativo, el cuadrado da positivo. La desventaja es que tienen un número, suele ser un número grande comparado con el valor de las entradas y las salidas. Eso tiene algunos problemas que después vamos a ver. Pero bueno, esto me permite, por ejemplo, definir un arreglo ahora de x, al cual vamos a llamar x0, porque es una entrada sola, pero es un vector de entradas.
son varias entradas a la vez. Entonces yo puedo decir, bueno, quiero saber cuál es el valor de la función del perceptrón para menos 2, para 2, para 4 y para 8. ¿Sí? Lo que tengo que definir ahora es un i, que también va a ser un nparray de... bueno, acá yo tengo que poner el doble de menos 2. El doble de menos 2 es menos 4. El doble de 2 que es 4. El doble de 4 que es 8. Y el doble de 8 que es 16. Entonces yo ahora tengo dos entradas. Y lo que me permite a mí esto es hacer i-hat de W0, perdón, de X0 por W. El W sigue siendo el mismo, y yo ahora puedo, la ventaja de NumPy es que me permite hacer esto de, se llama broadcasting de arrays, donde agarra el W0 y lo multiplica por cada uno de los valores del W, perdón, del X0. Voy a poner acá 5, así vemos que está este valor también, el 1.87. Después de 5 viene 10. ¿Sí? Acá está el 1.87 que corresponde a multiplicar W0 por X0 cuando X0 vale 5, ¿no? Y ahora, para calcular el error cuadrático medio de esto, esto me devuelve ahora un error cuadrático medio para cada uno de estos. Esto va a tener varios L1 para cada entrada. Yo lo que hago es calcular el promedio, ¿sí?, de todo esto. Y ahora, esto de acá es nuestro L, que va a ser un único número. En principio flotante de NumPy, pero es un único número siempre positivo y que nos permite saber cómo de lejos estamos de la función para ese conjunto de entradas, ¿sí? De vuelta, podemos ver intuitivamente que cuanto más se acerque el i sombrero a i, más cerca más chico va a ser L, porque la resta entre cada i y cada i sombrero va a ser más chica, por lo tanto el cuadrado va a ser más chico, por lo tanto el promedio en general va a ser más chico, ¿sí? Y va a ser 0 solamente cuando tanto i como i sombrero tengan exactamente los mismos elementos. Si todos los elementos de i y de i sombrero terminan siendo iguales, bueno, L vale 0 directamente, ¿sí? A ver si no me olvido nada. No, perfecto, no. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer ahora es bueno, ver qué pasa si yo modifico de alguna manera W. Si yo modifico W, ¿qué va a pasar con esta cuenta? ¿Se acercan los valores los valores de i sombrero se acercan ahí o no? Y bueno, para ver eso podemos agarrar y sumarle algo muy chiquito a W0, ¿sí? Podemos decir W0 igual a más igual a 0.01. Le sumamos un tantito de W y vemos si vemos que nos alejamos, en vez de sumar tenemos que restar. Si vemos que tenemos que restar y si nos acercamos, bueno, seguimos sumando, ¿no? Uno podría modificar iterativamente W haciendo estos pasitos, ¿no? Agregándole y sumándole a poquito un cachito. Entonces, bueno, sumémosle
esto a W y volvamos a hacer todo esto, donde calculamos, vamos a imprimir acá, print de i hat, donde calculamos de vuelta el valor de i sombrero para todos los... esto de hecho lo podemos borrar porque tenemos ahí arriba, ¿no? Pero siguen siendo estos mismos, ¿sí? No quiero inicializarlos de vuelta, entonces los borro. Sepan que acá x0 es este x0, este de acá, es todo el arreglo de esos números, y que i es el objetivo para cada uno de esos números, ¿no? Entonces tenemos que le sumamos un cachito a W y ahora volvemos a calcular el i sombrero, a ver si nos acercamos respecto a lo que habíamos calculado acá o no. Y además voy a calcular la función de pérdida, que esta es la que nos va a decir en definitiva si nos acercamos o no en general, ¿sí? En principio, si cada uno de los valores es más cercano, vamos a estar mejor parados, el L va a ser más chico. Pero eso no necesariamente tiene que ser así para todos los valores. Ahora, porque la función es muy sencilla, una función de juguete, pero puede no ser el caso aquel que puede pasar que para algunas entradas funcione mejor y para otras no, dependiendo del problema. Entonces, calculamos esto, imprimimos L y ahora resulta que el L da 58,9 en lugar de 57, perdón, de 59,7. Como este es más chico, quiere decir que le pegamos a la dirección en la cual teníamos que sumarle a W. Al haberle sumado un poquito a W, ahora la función se acerca más a el valor que nosotros esperábamos, ¿sí? Y si volvemos a hacerlo, van a ver que el valor de la función de pérdida disminuye cada vez que yo ejecute estas dos celdas, ¿sí? Ahora estamos en 57, ahora en 56,8, ahora en 56,0, ¿sí? Y cada vez que yo le vaya sumando a W, eventualmente el W va a ir siendo cada vez más parecido a 2, que es lo que necesitamos que W valga para que x0 por W sea el doble de x0, ¿sí? El problema es que acá hicimos trampa, dijimos, bueno, vamos a sumarle y vemos, y le pegamos. Y en general, si le seguimos sumando, eventualmente nos vamos a pasar de W igual a 2, y en vez de reducir el valor de la función de pérdida, vamos a empezar a aumentar otra vez. Eso se puede ver eso claramente haciendo esto en un bucle, ¿sí? Si lo ponemos a esto en un bucle, lo escribo acá, yo puedo hacer acá for y no importa, in range no sé, 10, y hago todo esto. Además quiero imprimir ahora L, además de eso voy a imprimir el W0 y lo voy a imprimir así para que vean que esto se reduce a medida que L se acerca a 0, W se acerca a 2. Entonces vamos a dar un format, una cadena de formato, donde acá quiero imprimir L,
y acá quiero, voy a imprimir L con 8 cifras decimales y W también. W0 con 8 cifras decimales. Bueno, esto lo va a ejecutar 10 veces. Claro, esto es 2.8. Ahí va. Ok, bueno, fíjense que a medida que... me falta fundamental acá reducir W0, aumentar, perdón, W0 para que esto cambie, ¿no? Si no, no cambia nunca. Vamos a sumar de 0,1, sumar un poquito más rápido. Fíjense que después de 10 iteraciones ya pasé de 49, L49 a L7 y el W pasó de 0,5 a 0,14. ¿Sí? Si yo vuelvo a ejecutar esto otra vez, va a pasar esto que yo les decía. Eventualmente el L disminuye hasta casi 0. ¿Sí? Acá tenemos 0,6, acá tenemos 0,1, tenemos 0,01 y acá tenemos 0,3 y empieza a subir de vuelta. 0,113, 0,2 Sarasa. Y eso pasa porque el W eventualmente llegó hasta casi 2, pero como no sabemos cuándo parar de sumar, seguimos sumando y bueno, nos pasamos y ahora la función de pérdida está cada vez más lejos. Entonces de alguna manera tenemos que ir ajustando cuánto le sumamos, porque yo podría decirle, bueno, ahora como me pasé estoy del otro lado, ¿no? Ahora tengo que restarle a W0 y en vez de restarle esto le voy a restar un poquito menos. Y con el resto menos, y bueno, ahora voy a ir de vuelta acercándome. L vale 2,3 y si lo vuelvo a ejecutar ahora vale 1,13 y si lo vuelvo a ejecutar ahora vale 0,35 y si lo vuelvo a ejecutar probablemente me pase otra vez. No, todavía no. 0,2, 0,16, 0,12, 0,09, 0... Sí, acá me pasé. ¿Sí? Pero bueno, la idea es esa, no sabemos cuándo parar y cuándo ajustar el valor que le sumamos al W. Entonces, ¿cómo se hace esto? En la práctica, lo que terminamos haciendo es aplicando un algoritmo que se llama backpropagation. El algoritmo de backpropagation lo que hace es encontrar el mínimo de una función, en particular el mínimo de la función de pérdida, el mínimo de L, cuando L se hace mínima. Y si recuerdan de sus clases de cálculo, probablemente no, pero veremos. Para encontrar el mínimo de una función nosotros podríamos calcular la derivada. Bueno, justamente lo que se hace es calcular las derivadas. En particular la que me interesa es la derivada de W respecto a L. Pero para poder calcular la derivada de W respecto a L, yo necesito de alguna manera calcular las derivadas intermedias de todas las operaciones que hice hasta llegar a L, que salen de W. ¿Sí? L en realidad es I menos I hat al cuadrado el promedio de eso. Pero a su vez, I sombrero, I hat es X por W0. Entonces, si yo cambio W0, ¿cómo afecta eso a L? Bueno, eso es lo que me dice la derivada de W respecto de L. Pero para eso necesito hacer las derivadas parciales anteriores a que me llevaron a L. Eso se hace
usando eso, derivadas parciales y la regla de la cadena, la derivada de y se arranca de L para atrás hasta llegar a W en el grafo de operaciones de L. ¿Sí? Esto en general no es difícil de hacer, es tedioso pero no es difícil. Y en realidad el responsable de hacer esto es un pedazo de código que se llama autograd. Es un motor de cálculo de gradientes automático. ¿Sí? El gradiente es eso, cómo cambia la derivada en una determinada parte de la función. Y lo que me permite es eso, poder calcular el gradiente de los pesos W para una determinada función de pérdida de manera automática. Una vez que calculo todos los gradientes, yo puedo modificar W en el sentido opuesto al del gradiente. Entonces sé si tengo que subir o bajar, si tengo que sumarle o restarle a W. ¿Sí? La magia de esto es que esto es matemáticamente igual para una neurona con un peso único W, para una neurona, para un perceptrón con 20 pesos, o para una red de neuronas, una red de perceptrones, donde cada salida de un perceptrón se convierte en la entrada, alguna entrada de otros perceptrones. ¿Sí? Y como matemáticamente es lo mismo, lo único que cambia es la cantidad de cuentas que tengo que hacer. Pero siempre que yo pueda, a partir de la función L, calcular las derivadas parciales de L, de los Ws respecto de L, yo voy a poder ajustar todos los pesos W de la forma que yo quiera. Algunos individualmente. Este peso tiene que subir, este peso tiene que bajar, y así, para todos los pesos de mi red. Claro, cuando yo tengo un chat GPT con 175.000 millones, literalmente 175.000 millones de pesos, calcular todas esas derivadas parciales y hacer la parte de backpropagation de eso, consume mucho cómputo. Y es ahí el problema de entrenar un chat GPT. Pero matemáticamente es exactamente lo mismo que vamos a hacer. Entonces, como eso lo hace un motor de cálculo de gradientes, lo que vamos a hacer es usar uno que escribimos, que en realidad nos copiamos del motor de Micrograd de Karpathy. Micrograd en realidad es un motor que escribió Andrei Karpathy. De hecho, estos videos van a parecer mucho a los videos de él. La única diferencia es que los de él están en inglés técnico. Lo que nosotros hicimos en Perfect AI es copiarnos eso y mejorarlo un poquito, agregamos algunas mejoras de visualización, pero básicamente es un motor de cálculo de gradientes que permite ver cómo se calculan los pesos internos en un grafo de dependencias. ¿Sí? Ahora lo vamos a usar, pero en los próximos videos espero que podamos implementarlo de cero. Van a ver que no es una pieza de código complicada. Tiene mucho de cosas muy interesantes, porque lo que hace es básicamente implementar backpropagation. Y si lo escriben ustedes, es como si estuvieran implementando backpropagation a mano. ¿Sí? Y hay un montón de entrenamiento, de cosas para aprender cuando uno las hace uno mismo en implementar backpropagation a mano. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente usar Michigrad, que es nuestro motor de cálculo de gradientes. Para eso lo que vamos a hacer es importar dos funciones de Michigrad. Una es el value,
¿sí? Este value me permite a mí encapsular a los valores de las entradas, los pesos, los resultados de las funciones, todos van a ser values. Y lo que van a tener cada uno de estos values, además del valor, es un gradiente que vamos a poder calcular usando Michigrad, ¿sí? La otra función que vamos a usar es la de showGraph, que está en michigrad.visualize, que nos va a mostrar el grafo de dependencias, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir ahora exactamente lo mismo que teníamos antes, nuestro X0 y nuestro W0, ahora con un valor solo, no con un arreglo de valor, sino con un valor solo. Pero esto vale para arreglos de valores también. Cuando X0 vale 4, el I, que ahora es un value, va a valer 8, ¿sí? Lo que hago es ponerle nombres para poder después mostrarlo en el grafo para que se vea bonito, ¿sí? Y además vamos a tener el I sombrero, que va a tener como nombre I sombrero, que va a ser la multiplicación entre W0 y X0, ¿sí? Y el W0 va a ser un número inicializado en random. Estoy acá ideando con el mismo valor, así que el grafo debería tener exactamente el mismo valor de W que al principio de la clase, ¿sí? Entonces importamos esto, ejecutamos esto y ahora les muestro qué es cada una de estas cosas. Vamos a ver que, por ejemplo, X0 es un value, ¿sí? Que tiene un gradiente y que además tiene el nombre X0. Yo ahora puedo decirle showGraph de X0, que esto me va a devolver un único nodo, que es X0. Puedo hacer exactamente lo mismo para W0, donde W0 es el peso del W inicializado aleatoriamente, ¿sí? Como ven, está re lejos de 2, por eso el modelo al principio, cuando está sin entrenar, devuelve cosas que no son el doble de X0. Y lo loco es que cuando yo hago I hat acá igual a X0 por W0, lo que me permite esto es mostrar I hat de esta manera, como un grafo de operaciones donde I hat en realidad es W0 por X0, ¿sí? Y los dos están unidos por la operación por, ¿sí? Esto quiere decir que I hat es resultado de multiplicar X0 por W0, ¿sí? Más loco todavía, yo podría hacer lo mismo con L, donde yo ahora tengo que L es igual a I menos I hat al cuadrado. No hace falta calcular el promedio porque es un único valor, pero podría ser el promedio dividiendo por la cantidad de entrada, pero la división también es una operación que es diferenciable, o sea, se puede calcular la derivada. La única regla acá es que en la función de pérdida yo pueda calcular la derivada. Si yo puedo calcular la derivada en la función de pérdida, puedo aplicar backpropagation, ¿sí? Bueno, nada, cuando yo hago esto, ahora el grafo es un poco más grande porque yo tengo que para I hat lo tengo que restar. Para restarlo lo tengo que en realidad multiplicarlo por -1 y sumárselo a I, ¿sí? Pero bueno, esto es un problema de implementación del value, donde no tengo la resta explícita, sino que tengo la resta hecha como la multiplicación de -1 por el valor, y a eso se lo sumo a el otro valor. Y bueno, al final tengo la suma de I con con menos I hat. Y por último tengo la exponenciación, que me devuelve L, y para este caso es 42, ¿sí? Cuando L es 42, cuando X0 es igual a 4 en este caso en particular.
Lo loco ahora es que yo puedo, y esto es una propiedad de los values, hacer que... ay, perdón, me fui para cualquier lado. Esto es una propiedad de los values. Yo puedo hacer L.backward y esto aplica el algoritmo de backpropagation. Cuando yo hago L.backward y después hago el showgraph de L, voy a ver que ahora los gradientes están populados. Acá eran 0 porque no había hecho el backpropagation. Después de hacer el backpropagation, el motor de cálculo de gradientes lo que hace es empezar de acá para atrás calculando el gradiente de cada uno de los nodos. Y esto es qué pasa si yo qué pasa con L, cómo se ve afectado L si yo modifico este valor. En particular, el que a mí me interesa es qué pasa con L si yo modifico este valor, el de gradiente de W. Y en realidad tampoco me interesa en cuánto se modifica, sino que sí me interesa en cuánto se modifica para después, para que después los gradientes no exploten. Vamos a ver qué es esto de la explosión de gradientes. Pero lo que me interesa es el signo del gradiente. Yo lo que tengo que hacer es modificar W en el sentido inverso a el gradiente. Tengo que ir en contra de la dirección del gradiente. Y tampoco me sirve sumarle o restarle el gradiente derecho, sino que yo tengo que sumarle o restarle el gradiente, en realidad multiplicado por un valor muy chiquito. Porque si no, eso, el gradiente, la función de pérdida se va a ver muy afectada y se va a volver inestable numéricamente. Entonces, ¿cómo hacemos para modificar W en la dirección opuesta al gradiente? Bueno, agarramos el valor de W. El valor de W0 está en punto data, ¿sí? Este valor de W0. Y a eso le restamos el valor del gradiente multiplicado por un número muy chiquito. ¿Sí? Esto de acá, este número muy chiquito, es en realidad lo que después se conoce como learning rate, la tasa de aprendizaje. Como de bruscos queremos ser cuando modificamos los pesos para que esto aprenda o no aprenda, ¿sí? Van a ver después, en la medida que jueguen con esto, que si uno se pone muy brusco, la función L empieza a ser inestable y los pesos de los W no van a llegar a buen puerto, digamos. Entonces, bueno, si yo hago esto, ahora modifico el peso de W y si vuelvo acá a graficar L, ahora W va a tener un valor distinto, ¿sí? Y van a ver que crece, que se acerca a 2. Y esto está bueno, que se acerque a 2, porque bueno, quiere decir que yo me estoy acercando a un valor que al valor objetivo de la función. Yo quería que la función multiplique por 2, ¿no? Que multiplique x0 por 2, que me devuelva el doble de x0. Ahora fíjense que este gradiente se hace cada vez más grande. Lo que yo tengo que hacer es asegurarme de volverlo a 0. Entonces lo que podemos hacer ahora es lo que se llama un training loop, un bucle de entrenamiento. Y esto va a ser más o menos la estructura la misma para todas las redes neuronales que entrenemos de acá para adelante. Y están acá en el resumen, resumidas, ¿sí?
Lo primero que tenemos que hacer es una primera pasada, una forward pass. El forward pass es esto de averiguar, bueno, cuánto vale el valor del i sombrero para nuestra función, dado que no sabemos cuánto valen los Ws. Y en una red neuronal vamos a tener muchos Ws. Como no sé cuánto valen, para averiguar cómo de lejos estoy del objetivo, hago una pasada para adelante. Le pongo una serie de entradas y calculo cuánto vale i sombrero. Eso es lo que se llama forward pass, una pasada para adelante. Lo que hago una vez que tengo el i sombrero es calcular la distancia entre mi i sombrero y el i que yo conozco, el que yo quiero que la función dé. ¿Sí? Y es ahí el por qué esto se llama aprendizaje supervisado, porque yo le estoy diciendo cuánto quiero que dé. ¿Sí? Si no le dijera nada y pudiera actualizar los pesos de alguna manera igual, esto sería aprendizaje no supervisado. Pero como yo tengo que decirle cuál es el objetivo de la función, esto se llama aprendizaje supervisado. Entonces calculo el L, cómo de lejos estoy del i sombrero, cómo de lejos está el i sombrero del i. Después tengo que poner los gradientes en cero, y eso podemos hacerlo así para todos los W de mi modelo. Yo tengo que decir que el gradiente es igual a 0. Y después lo que tengo que hacer es actualizar los pesos de W. Mentira, correr. Pongo los gradientes de grafo a 0. Y ejecuta el algoritmo de propagation sobre L. El L que ya calculé, ¿no? Y por último actualizo los pesos de W. ¿Sí? Entonces acá tendría que hacer L.backwards. Y por último, hacer esto de vuelta. ¿Sí? Yo podría escribir acá i hat igual a w0 x0 por w0. ¿Sí? Y esto de alguna manera lo tengo que poder ejecutar muchas veces. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo acá dentro de un for range de, no sé, 100. Y lo que vamos a hacer es escribir acá el valor de L. Mayúscula. Y bueno, todo esto tiene que estar dentro del for. Bueno, lo que van a ver es que esto debería modificarse y no se modifica. ¿Por qué no se modifica? Porque me olvidé de... ¿qué me olvidé? No estoy calculando de vuelta la función de pérdida. Eso me falta. Lo que me falta acá es calcular eso. El paso 4. Mentira, el paso 2. Calcular la función de pérdida. Si no está calculando si no está usando el L anterior. Lo que voy a hacer acá es calcular la función de pérdida, que es, dijimos, i menos i sombrero al cuadrado. Ahora sí. Y ahora los gradientes se explotaron. Así que lo que voy a hacer es volver a ejecutar todo esto desde el principio. Tenemos acá que W vale esto. Yo creo que con eso estamos. Ahora los valores de L deberían andar alrededor de 40 y algo. Y deberían ir bajando con cada iteración. De hecho, bajan hasta acá.
¿sí? Después de 100 iteraciones, ahora nuestro modelo, ¿sí? Lo que hace es multiplicar x0 por w. X0 por w ahora, cuando x vale 4, da casi 8. ¿Sí? Da casi 8 porque en realidad el w es casi 2, es 1.93. Yo podría ejecutar esto un poco más y acercarme un poquito más, pero voy a bajar el learning rate para eso. ¿Sí? Si no van a... No lo voy a bajar nada y van a ver que oscila. Y van a ver que baja hasta acá, que bueno, que empieza a... sigue bajando todavía. Qué bien, puedo acercarme bastante más todavía. Bueno, y acá sigue bajando. Wow. Esto es una buena aproximación a 2 para W. Y ahora mi modelo agarra x0 y lo multiplica por w y me devuelve casi 8, que es lo que tiene que devolver, ¿no? Para x0 igual a 4. Si x0 fuera otro valor, por ejemplo, lo voy a poner así en random value, ¿sí? Para este valor debería devolver 6 y bueno, acá me devuelve 5.99, casi 6. Y lo que hicimos es entrenar una función casi un perceptrón, casi un perceptrón, para que devuelva de alguna manera el doble del valor de entrada, ¿sí? De vuelta, usando exactamente la misma matemática, podemos entrenar la función para que haga lo que nosotros quisiéramos si tuviésemos una cantidad de pesos suficientes conectados de una manera particular, ¿sí? Pero en principio una red de perceptrones puede emular cualquier función, puede devolver se puede aproximar todo lo que uno quiera al resultado de cualquier función, ¿sí? Y bueno, para entrenarla, en resumen, los pasos son estos, ¿no? Primero hacer una primera pasada para calcular el i-sombrero. Con eso vemos cuánto de lejos estamos del i-sombrero del i que queremos como objetivo. Para eso necesitamos calcular la función L. Siguiendo necesitamos poner los gradientes en 0 para no se olviden de poner los gradientes en 0. Después ejecutamos el algoritmo de backpropagation sobre el grafo de dependencias, el grafo de operaciones de L. Y por último actualizamos los pesos de W en la dirección de todos los Ws, en la dirección contraria a el gradiente, ¿sí? De cada uno de los Ws, ¿sí? Con esto lo que hicimos es, espero, entender un poquito cómo es que se entrena una red neuronal, donde en una red neuronal después vamos a tener muchos Ws, muchos pesos, pero de vuelta vamos a tener una función de pérdida, vamos a tener un grafo de dependencias de operaciones de la función de pérdida, y lo que vamos a poder hacer es aplicar backpropagation usando un motor de cálculo de gradientes para ver cómo afecta cada uno de esos Ws al resultado de L, y vamos a minimizar L cambiando cada uno de los Ws para que vaya en la dirección contraria al gradiente y hacer que L sea cada vez más chico, que L se minimice. En los videos que siguen vamos a ver además cómo se entrena un perceptrón en serio, un perceptrón con más entradas y con una función de activación. Y lo que vamos a hacer en futuros videos es implementar el motor de backpropagation, implementar un motor de cálculo de gradientes, implementar un pequeño Michigrad. Ustedes podrán pensar que es súper complicado, pero en realidad se puede hacer en algo así como 100 líneas de código, ¿sí? Puro Python y NumPy, y nada más.
Así que, bueno, hasta acá la clase de hoy y nos vemos en el próximo video.